Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Estamos en La Yola Borracha, este podcast de literatura que hacemos para Bao Radio. Hoy tenemos una invitada que no necesita presentación. Es una poeta, dramaturga, novelista, cuentista dominicana, académica de larga trayectoria. Doña Cherezade Vicioso, Chiqui Vicioso, nos acompaña hoy para hablarnos de su novela Sireno, para hablarnos de su obra y de cómo ve el panorama literario dominicano. Buenas tardes. Buenas, querido. Bienvenidos. Está con nosotros también don Fidelio Desprader, su compañero de toda la vida, que siempre la acompaña y nos acompaña hoy. Buenas tardes para también. Bienvenidos a esta Yola Borracha, que es un programa de literatura donde analizamos libros, novelas recientes, de reciente publicación, sobre todo de temática dominicana, o libros preferiblemente dominicanos, como una manera de medir el termómetro un poco de cómo está la producción literaria de nuestro país. Y una de las novelas que a mí particularmente me ha llamado la atención mucho, las últimas que se han publicado, es esta Sireno, que es una novela que está para mí en una situación un poco crítica, en el sentido de que creo que no ha tenido la valoración que se merece una novela de este tipo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Ustedes cuéntenos cómo se sienten. ¿Han pasado aquí Fiona? ¿Cómo pasaron esos días? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy muy bien y muy contenta de estar en este programa. Te escuché en la conversación con este escritor que me gusta mucho porque es sumamente inteligente y simpático, y me pareció tan interesante la conversación entre ustedes que dije, quiero conocer a Emil Matos, y por eso te mandé una notica diciéndote, me encantó el programa con Joan Mijaili, creo que fue. No, con Rui. Con Rey Andújar. Con Rey Andújar, Sí, con Rey exactamente. Andújar. A quien yo he conocido ya en otras circunstancias, en Nueva York. Sí. Rey está integrado también a Bao Radio. Él hace un programa que se llama Duros y Canallas. Un programa donde hablamos de escritores que nos parecen importantes y que han sido, digamos, duros en cuanto al oficio, a mantenerse en el oficio, pero también una manera de vivir un poco canalla, ¿verdad? Un poco contra Tú estás hablando de la época, ¿verdad? De Pedro Peix. Por ejemplo,
Sí. Claro. Un gran duro. Sí. Y un canalla. Y un canalla. Sí. De eso yo te puedo dar testimonio. Quisiéramos hablar un poco de Sireno, de la gestación de la novela, de la concepción de la novela. Cuando se publica esta novela ya usted tiene una trayectoria como poeta, como dramaturga, como académica, digamos consagrada dentro de la literatura nacional, ¿no? Y bueno, múltiples reconocimientos en los que No hay que son entrar. reconocimientos públicos, sí. ¿Cómo aborda el trabajo de enfrentarse a una novela? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no había escrito novela antes? ¿Se planteó estas preguntas o simplemente cómo se da la concepción de la novela? Mira, yo una vez escuché a José Saramago decir que él había escrito una novela a los 35 años, que por cierto la han publicado en estos días, y que él descubrió que él no tenía nada que decir. Y entonces él se calló por mucho tiempo y prácticamente escribió Balsa de Piedra de los 50 años en adelante. Esas declaraciones de él me impresionaron mucho. Yo me voy planteando retos. Yo le llamo la guerra de guerrilla cultural. ¿Por qué? Porque en este país, como tú sabes, cuando tú escribes un poemario que hasta cierto punto causa revuelo, el gueto reacciona protegiéndose. Y eso lo hemos visto con escritores como Julia Álvarez y Junot Díaz, que son nuestras dos estrellas internacionales, y nosotros, en vez de alegrarnos y celebrarnos, tratamos hasta de quitarle la nacionalidad. Sí. Cuando llegara a los 40 años a ser presidente de los premios Pulitzer, viniendo tú del lumpen proletariado, es para mí una hazaña. Y nosotros deberíamos, para empezar, no deberíamos salir del asombro. Entonces, yo escribí, por ejemplo, ¿por qué teatro? Porque la relación de un lector con un libro de poemas es muy íntima. Un poeta nunca sabe el impacto que tiene su trabajo en los demás, a menos que se acerquen específicamente donde ti te digan, mira, leí un extraño lular y me gustó, no me gustó, o me impactó por esto, aquello. Difícil. Pero Borges decía que todo escritor o escritora debía de hacer teatro como un ejercicio de humildad. Porque él decía, si un texto no funciona durante los primeros 5 minutos, tú lo sabes. Es decir, hay una reacción inmediata, una interacción del público con el texto. Y entonces él decía que para un escritor eso era una muestra de un ejercicio de humildad. Bueno, yo me propuse el ejercicio de humildad. Y entonces, ¿qué pasó? Había escrito un poemario que se llama Un extraño ulular traía el viento. Jorge Pineda hizo las ilustraciones del libro y me dijo, Chiqui, este libro tiene una estructura dramática. ¿Por qué tú no te atreves a escribir una obra de teatro? Y me desafió. Y entonces yo decidí escribir la obra de teatro. Son como desafíos que se me van presentando. Yo había leído un texto fundamental para todo aquel que quiera hacer teatro, que es la tesis doctoral de Camila Enríquez sobre Shakespeare, pero particularmente sobre Hamlet. Y lo importante que tiene esa tesis doctoral, como Camila era por encima de todas las cosas una profesora, es que Camila va desglosando de una manera magistral, yo no lo he visto en otro autor, el método de Shakespeare. Y entonces eso para todo aquel que vaya a hacer teatro es fundamental, si quiere aprender de los grandes, ¿no? Entonces yo había leído a Shakespeare y me di como reto, para mí son retos, me di como reto
escribir una obra de teatro, que tú sabes que con esa obra me gané el Premio Nacional de Teatro, la primera mujer que se lo gana, y eso fue una desgracia. Eso fue Whisky Sour. Pero fue una desgracia, ¿por qué? Porque después que tú te ganas con tu primera obra, un premio nacional, ya tú estableces un estándar y hay una tensión y una, llamémosle, evaluación permanente entre los textos, ¿te entiendes? Es decir, concho, le vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora. Yo siempre había querido escribir una novela, pero yo no lo iba a salcochar, como dicen. Yo estaba, sobre todo lo que más me interesaba de escribir una novela era hacer un aporte en la forma, porque en los contenidos, si tú ves, casi siempre giran alrededor de las mismas cosas. Y por eso estuve buscando durante muchos años, leyendo, a ver dónde estaban los aportes más interesantes para mí en la novelística. Y ¿cómo surge Sireno? Que es tu pregunta. Polibio Díaz me mandó una foto real de un sireno que fue encontrado en las costas de Haití, donde parece que este es un fenómeno recurrente y que tiene que ver mucho con el vudú haitiano. Y esa foto para mí fue alucinante, yo no lo podía creer. Y entonces empecé a leer sobre las sirenas y me di cuenta de que prácticamente todos los escritores importantes tienen textos sobre las sirenas. Pero yéndonos más lejos, cuando tú te lees las primeras crónicas o documentos de viaje de Cristóbal Colón, ya en el primer viaje Colón reporta haber visto tres sirenas saltando de las aguas, pero él dice, eran mucho más feas que las que nos han presentado en la mitología y tenían cara de hombre. Fíjate qué cosa interesante. Yo estuve ahora en Canadá y cuando estaba en Ottawa me han invitado a una conferencia en la Embajada de España que era sobre los antiguos mapas del Nuevo Mundo. Bueno, y entro al salón y me siento. Adivina qué. Solo hice virar la cabeza un poco y ahí hay una imagen que me alucinó. Es la primera imagen en la historia de la humanidad de dos sirenos, con sus brazos, su pecho, y fue dibujado así muy elementalmente por un marino, pero tiene la anotación de Colón diciendo de estas aguas. Por cierto, que en la traducción portuguesa que se va a hacer de la novela ahora, voy a incluir iba a ser la portada, pero Ali, que hizo esta, prefirió otra y me dijo, vamos a poner la imagen aquí con el texto, ya lo verás. Pero yo estaba alucinada porque digo, he aquí la confirmación de que existieron las sirenas, los sirenos. ¿Y cómo se dieron esos encuentros así? Bueno, te voy a decir, fueron todos, yo por eso digo que esa novela me la regaló la divinidad en la que yo creo. ¿Por qué te digo eso? Mira, Fidelio tiene un asistente, o tenía, Cheo, y resulta que Cheo era limpiabotas durante la Guerra de Abril y era limpiabotas de las tropas brasileñas. Él y su hermano vendía chuchería y él limpiaba los zapatos. Entonces, andando con Cheo comenzó a mostrarme en la ciudad todos los sitios donde estaban las tropas brasileñas. Por ejemplo, donde estaba la Embajada de Israel, que fue el Estado Mayor del ejército brasilero, donde estaban las barracas. Me contó la historia de la bolita del mundo, donde estaban las prostitutas. Sí. Me llevó a ver las cloacas porque yo no lo podía creer.
Y lo grande es que me llevó a ver las cloacas y venía entrando en la cloaca hoy una muchacha con un cliente. Es decir, que aún hoy esas cloacas secas las utilizan las muchachas en el malecón para prostituirse. Y eso también me dejó con la boca abierta. Entonces, eso me dio un poco el marco de la novela, porque contar Sireno para qué, en qué contexto. Y me di cuenta de que nunca en la República Dominicana se había trabajado la temática de la invasión brasilera al país. Y el hecho de que a ellos le dieron la dirección de la mal llamada Fuerza Interamericana de Paz, que es de lo que se burla Bandeiras en la novela. Y entonces... Se indigna también. Exactamente. Indignado por lo que encuentra aquí, ¿no? Claro, y porque los trajeron engañados. Pero te voy a contar algo que te va a dejar asombrado. Yo estudié en la Fundación Getulio Vargas, como tú sabes. Sí. Y tenía sumo interés de ir a Bahía porque había leído las novelas de Jorge Amado. Doña Flor y sus dos maridos, que se hizo la película y que fue tan importante. Estuve visitando su casa, etcétera, etcétera. Yo fui a ver la iglesia central de la más importante, o la catedral de Salvador, y cuando llego está cerrada porque estaba en reparación, y me devuelvo. Y cuando me estoy devolviendo se me acerca un joven y me dice, ¿usted quiere ver la iglesia? Yo le digo, está cerrada. Y me dice, pero yo soy el restaurador, yo se la puedo mostrar. Cuando ese joven supo que yo era dominicana, prácticamente enloqueció, porque él estuvo aquí en el 65 y me aclaró enseguida que él era un artista, no tenía nada que ver con la guerra, y que sencilla y llanamente en Brasil era obligatorio el reclutamiento como en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? El gran amor de la vida de ese hombre fue una muchacha de Santiago con la que se iba a casar, y entonces estaba enloquecido. Y yo fui la beneficiaria de esa nostalgia, porque entonces, como yo era dominicana, él fue que me mostró toda la ciudad, me llevó a ver capoeira, me llevó a ver la santería brasileña, me llevó a comer la comida de las mujeres estas que venden todos estos platos en el centro de la ciudad. Entonces yo tengo también ese antecedente de haber conocido a este artista que estuvo aquí en el 65. Todo eso se va archivando y entonces va cobrando forma en la medida en que tú encuentras un hilo para la... Yo dije, pero aquí está el tema de la novela. ¿Usted lleva o ha llevado diarios? Sí. ¿Escribe diarios? Cuando era muy joven, siempre tuve diarios. Y aún hoy yo nunca ando sin libreta y lápiz, porque es que todo se te va si no lo anotas. Y hay que escribirlo todo, ¿no? Claro, yo lo escribo todo. Tengo, de hecho, en mi casa las agendas, una colección. Y ahí pongo postales, fotos, recortes, un poco como Frank Almanzar hacía con sus diarios. El gran Frank Almanzar. Lo primero que yo creo que llama la atención es precisamente de la novela, ¿no? Es eso que usted menciona de la intención. Usted tenía la intención, dice, de dar un aporte en cuanto a la forma de la novela. Y evidentemente llama mucho la atención la estructura de la novela, las múltiples voces narrativas, los planos narrativos, la prosa poética, las voces también, que son muy, digamos, hablan mucho del lugar donde están. No sé cómo explicarlo. Es el entorno del personaje, uno lo ve muy claro, ¿no? A partir de su voz. A pesar de que la novela no está, digamos, de alguna manera marcada, ¿no?
hay ejemplos así, como por ejemplo la novela esta de William Faulkner, Mientras agonizo, As I Lie Dying, son muchas voces narrativas, pero están marcadas por los nombres de los personajes. Y la pregunta es, ¿no tenía, de alguna manera, en algún momento, no le presentó esto una dificultad, tal vez, en cuanto a la receptividad que podría tener o no del lector? Claro que sí. Es decir, inclusive las críticas que se han hecho desde el punto de vista tradicional. Ellos dicen, por ejemplo, Di Pietro, él dice, esta novela uno no sabe, no te ubica en un lugar, para empezar, no describe el entorno y no sigue, desde luego, el desarrollo convencional de la novela, que es, tú sabes, planteamiento, claro. No, nada, rompe con lo que... Pero, mi amor, yo no puedo. Si hago eso... Pero eso es un elogio, ¿no? No, porque no lo entiende. Él dice que esto es realismo mágico. Pero es que fíjate, si yo hago eso, se pierde para mí el impacto de la novela. ¿Con qué tú te topas? Tú te topas con un hombre que es Bandeira, que ha sido convertido en sireno. Sí. Está en el fondo del mar, como es biólogo marino. En un primer momento, es lo que está deslumbrado con lo que él encuentra en el fondo del mar. Entonces tú dices, ¿qué diablos es esto? Es decir, pero es que yo tengo que meterte en el agua inmediatamente, porque si yo empiezo en una isla del Caribe donde el mar, qué sé yo cuánto, se han encontrado sirenos, ya se pierde la cosa. La segunda cosa que nadie entiende es el papel de las citas. Por ejemplo, un amigo me dijo fastidiado, es que tú me rompes la lectura con la cita. Lo que él no entiende es que hay dos novelas que se están escribiendo. Exacto. Porque está la de Bandeiras. Sí. Solamente al final tú te das cuenta que esas citas son de Bandeiras. Sí. Y que él viene construyendo justamente con este texto, el suyo. Entonces son dos novelas que dialogan, claro. Exactamente. La de Bandeiras, que está ahí, que se va expresando a través de las citas. Porque Bandeiras lo que está es en un proceso de investigación. Eso se sabe en el último capítulo, ya cuando sí. El coronel habla con la mamá y le dice, tengo que pedirle excusa porque yo no sabía que su hijo era tan intelectual. Y lo va demostrando en las citas que utiliza. Sí. Pero yo creo que, yo creo que la novela tampoco no se le puede pedir realismo, se le pide, no sé, no se le podría pedir una sola forma, ¿verdad? Claro. La novela es omnívora. Claro. La novela contemporánea cabe todo, o sea, ¿qué cosa no puede caber en una novela? La otra cosa que nadie percibe es lo siguiente, y ahí sí yo hice un esfuerzo muy, pero muy consciente. James Joyce, ¿por qué es famoso con Ulises? Porque James Joyce trata de mostrar en Ulises todas las maneras de hablar de su pueblo. Entonces, si tú te fijas, aquí están hablando los cocolos a través de Cole, ¿verdad? Aquí lo único que yo eliminé fue los ibaeños, porque ya era un capítulo demasiado, pero ahí está toda. Yo traté de reflejar la manera de hablar de la gente, inclusive de los norteamericanos en su diálogo de los soldados con Bandeira, que ¿te entiendes? Donde esos soldados sureños son un horror hasta en la lengua, pero ahí está. Sí. Y entonces eso es otro esfuerzo, que un lector o una lectora que no esté buscando, los pierde. Sí, puede ser. Pero yo creo que, al final la novela mantiene muchos planos narrativos que avanzan muchísimo para el lector que
que vaya más por un argumento tradicional o por una línea de acción tradicional, porque toda esta historia de Bandeiras y de Marina está ambientada en la Guerra de Abril. Exacto. Que en la novela se dice que no fue una guerra, en realidad fue una guerra, no tuvo, digamos, las connotaciones de una guerra como tal. ¿Por qué el conflicto de Abril? ¿Por qué integrar allí en esta historia? ¿En qué papel juega allí Abril? Yo quería contar la historia de los soldados de Brasil que vinieron, de ese contingente. Muy interesante porque ellos también estuvieron en Haití. Y en Haití hubo cosas mágico-religiosas extraordinarias, como el suicidio de varios comandantes, que además cómo se explica su obsesión con suicidarse, porque se lo pedían y se lo decían. Hay una realidad, esto es un plano de realidad en el que tú y yo estamos conversando, pero hay muchos planos de realidad al que un poeta o una poeta se asoma en determinados momentos, si tiene la capacidad para escuchar, para percibir, o si pasa algo extraordinario, como me pasó a mí en África, que después de confrontar una realidad que me parecía la mía, porque Bissau es una ciudad que es como un mini Santo Domingo, y yo sabía que estaba a millones de kilómetros de República Dominicana, y me sentía en mi casa con su pequeño maleconcito, su arquitectura portuguesa, todo. Y eso me provocó lo que Rimbaud define como un estado de absurdidad, sin el cual no hay poesía posible. ¿Por qué? Porque si no miras la realidad, si no escuchas el idioma con nuevos ojos, con nuevos oídos, no puedes crear nada nuevo, porque todo nos ha sido enseñado. Y entonces uno se asoma a ese tipo de realidad. A mí la aparición del sireno me asomó a ese tipo de otredad, llamémosle. Y entonces yo tenía que encontrar una manera de poder contar esa historia y contarla con un viejo interés que yo tenía, que era lo de las tropas brasileras, y me dio ¿cómo yo te diría? La excusa perfecta. Sí. Y además entonces aparece el punto de contacto entre la santería brasilera y la santería local, la santería también dominicana. Es que todas las santerías son las mismas en realidad. Si tú quieres sorprenderte aún más, hay una rama de la santería cubana que gira alrededor de la ceiba. Y yo, cuando estuve estudiando los celtas, porque tuve el privilegio de viajar a la isla de Ouessant, donde en la costa de Bretaña, donde se reunían las brujas y los grandes sacerdotes de la religión celta, me doy cuenta de que es una religión que gira alrededor de un árbol, pero que en este caso es el cedro. Pero los ritos para acercarse a ese árbol y trabajar con ese árbol son exactamente lo mismo. Tú no penetras a un bosque sin pedir permiso. Tú saludas el árbol como lo saludan los africanos en el Caribe. Tú te alejas del árbol, nunca dándole la espalda, sino son todos ritos. Y yo le decía a esta santera amiga mía, ¿y cómo es posible que haya ritos, que yo pueda encontrar coincidencias entre los ritos célticos y la santería de los africanos en Cuba? Y ella me dijo, porque es la misma energía, solo que se manifiesta de acuerdo a las especificidades de cada quien. A las lenguas, las lenguas que están bien
se nombra todo de distinta manera, como en la novela el océano juega un papel también maravilloso, está en el centro de la novela, las descripciones, la atmósfera que se crea allí donde él vive. Y se habla también, ¿no?, de los océanos y de cómo los distintos pueblos del mundo ven sus mares o sus océanos como los más maravillosos de la tierra, ¿verdad? Sí. Todo el que ha nacido en el Mediterráneo, pues cree que el Mediterráneo es lo máximo. Lo máximo. Sí, sí. Los caribeños también tienen claro. toda su mitología sobre las grandes playas. Hay en Sireno mitología grecorromana, hay en Sireno historia, hay, si se quiere, tal vez una fábula, también se puede ver como una novela fábula. Esta novela se nutre también mucho de sus viajes. Yo creo que en cierta medida es usted una escritora viajera también. Sí. ¿No? Es una escritora que viaja mucho y muy que... viajera. Muy viajera, dice Fidelio, muy viajera. Pero y esos viajes van de alguna manera, o sea, su literatura va con usted, se va construyendo. Así es. ¿Qué papel juegan esos viajes? ¿Cómo va siendo? Bueno, yo te doy un ejemplo ahora. Bueno, yo me voy para Nueva York en estos días, que es mi segunda patria, como yo digo. Yo estoy enfrascada en escribir una novela sobre Nueva York, pero yo no quiero, ahí de vuelta el desafío es el mismo. Yo no quiero una novela donde yo repita como inmigrante lo mismo, la misma temática que todas las novelas. Yo estoy enloquecida con la historia de la ciudad. Entonces yo tengo que contar una historia donde la ciudad sea la protagonista. Y entonces nosotros, como las oleadas que pasamos, ¿no? Te doy algunos ejemplos de cosas que he descubierto. El barrio árabe de Nueva York estaba donde se construyó el World Trade Center. Lo destruyeron fíjate qué ironía histórica. Una ironía brutal. Brutal. El barrio puertorriqueño donde está Lincoln Center. El Washington Square Park está construido sobre un cementerio, lo cual yo nunca supe. Entonces voy leyendo. Cuando me metí en la historia del Brooklyn Bridge, enloquecí. Porque es una historia donde las cosas espirituales están tan presentes que solamente se requiere cierta sensibilidad y cierto conocimiento para percibirlo enseguida. Padre e hijo mueren tratando de construir ese puente. Cuando finalmente se inaugura, la esposa del ingeniero cruza el puente con un gallo rojo en el pecho, ese gallo. Pero no solamente eso, es la mirada de escritores como José Martí, que escribe radicalmente opuesto a lo que escribe Whitman, porque Whitman era un océano. Entonces Whitman está tan enamorado de este país y su vitalidad. Y de sí mismo. Y de sí mismo, y los jóvenes obreros y las mujeres. Entonces hay frente a esta explosión de entusiasmo, de enamoramiento total, tú tienes una mirada reflexiva, cuidadosa, profunda, que es la de Martí, que es para mí es el gran escritor caribeño. Yo no encuentro una vastedad como la que yo encuentro en Martí. Entonces, también como en Sireno, prácticamente cada escritor que pasó por Nueva York tiene sus reflexiones sobre el Brooklyn Bridge. Muy poca gente sabe
que la Estatua de la Libertad, el poema que hay sobre la estatua, dadme tus miserables, dadme tus pobres, tus maltratados, ¿no? Es de una mujer que se llamó Lázara. Y son tan terribles los hombres de la época que no le permiten a Lázara estar en la inauguración de la estatua. Y Lázara consigue un barco, lo llena de mujeres y le da la vuelta a la isla, a la estatua, mientras esto está sucediendo. Wow. Pero muy poca gente sabe que había 5,000 dominicanos en ese periodo, todos escapando de la dictadura de Lilis, que se fueron en barco y que era una emigración muy distinta a la de ahora, porque era de médicos, la élite escapando de la dictadura. Entonces, hay una realidad que hay que contar sobre Nueva York, pero desde otra perspectiva, ¿entiendes? Está un poco agotada ya la novela del inmigrante. Sí, porque siempre los temas son los mismos. Yo llegué, todo lo que sufrí, lo que pasé, los espacios, eso ya nos lo sabemos de memoria. Yo quiero otra cosa y yo quiero que sea la ciudad que hable. Y yo quiero que el que lea esa novela descubra esa ciudad. Tú sabes, Edith Wharton, tú caminas ahora por la Quinta Avenida y tú ves el edificio de Tiffany, que es, de Cartier, perdón, que es una mansión. Bueno, esa era una mansión que Edith Wharton en un acto de aburrimiento le cambió al joyero por un collar de perlas. Y es lo que queda. Es lo que queda de ese viejo Nueva York. Y hay que meterse a caminar e ir descubriendo. Eso es lo que yo hago cuando voy. Entonces, yo tengo, sin mentirte, pensando esta novela décadas. Esta yo la pensé durante 11 años. Esa es la otra cosa que en su aparente sencillez nadie percibe. Para yo leer poder escribir esa novela, tuve que estudiar biología marina, ¿ok? Por 1 año. Este caballero que fue un submarinista con Pichi Mella, el dueño de este edificio, me explicó todo lo que era el mundo debajo de las aguas, ¿no? Tuve que tirarme en una piscina para ir al fondo y percibir el sonido del silencio, aunque yo no sé nadar, que es una tragedia. Y entonces son muchas cosas que tú tienes que la gente piensa que escribir una novela es una tontería. La otra cosa es el largo. Nadie te lee hoy en día una novela de Tolstoy o de Dostoyevsky con 1,200 páginas, 800, 900 páginas, si todo está orientado a que la gente no lea. Claro. Hay una pequeña novela que se llama The House in Mango Street, Sí. de una chicana que tiene 110 páginas, y esa novela que fue traducida por Elena Poniatowska al español, esa novela ha vendido como 110 millones de ejemplares. Y es un clásico de la literatura norteamericana y está en las escuelas. Y tiene 110 páginas. Entonces, Sí, un novelito. exactamente. Eso no le Una quita novela, claro. tampoco. No, hay obras maestras de 100 páginas, hasta de menos, claro. La Metamorfosis de Kafka es una cosita, Exactamente. es una pieza. Y a mí, y yo horrorizada. Me quedé con un trauma que no... Doña Chiqui, usted también se ha desempeñado durante mucho tiempo como ensayista, sobre todo arrojando luz, echando luz sobre figuras como Camila Enríquez Ureña, que lamentablemente en el quehacer humanístico dominicano no se valoran en la dimensión no justa. A veces incluso yo llego a pensar que ni el mismo Pedro Enríquez Ureña realmente tiene no, a pesar de las universidades y las calles y tal, sino en
la labor de edición de sus obras, por ejemplo, todo lo que eso ha conllevado. Pero, amén de eso, ha también realizado estudios y puesto en, ¿verdad?, en el panorama a Julia de Burgos entre nosotros. ¿Cómo usted ve la situación de la literatura dominicana en este momento, sobre todo de la literatura que están escribiendo las mujeres? Porque sé que está también involucrada en Anticanon, ¿no? En Anticanon RD, una iniciativa Sí. Para promover también la literatura de las mujeres dominicanas. Esa ha sido mi única alegría en los últimos años, porque yo no sé qué es lo que pasa con nosotros como colectivo humano. Para mí la literatura es una celebración. Y cuando tú escribes algo que a mí me parece maravilloso y que a mí me hubiese gustado escribir, yo me siento tan feliz. Y cuando te veo, yo te digo, mira, eso me pareció una maravilla. Y yo siempre taca. Porque de eso se trata. Eso es una. Dos, yo creo que por ser una media isla en el Caribe, nosotros tenemos una idea somos tan pequeños. No entendemos que siempre hay espacio para que todo el mundo pueda hacer un aporte. Todo está por decir y todo está por hacer. Cada día yo me entero de historias que podrían ser grandes temas para la novelística nacional. Solo hay que estar atento, mirar. Pero entonces se gasta la energía en combatir al otro. Y eso sí que es un desperdicio de tiempo y de energía. Es decir, ¿para qué? Si al final de cuentas lo que va a hablar es tu obra. Claro. Es decir, yo voy a desaparecer dentro de unos años. Yo no sé cuál va a ser el destino de Sireno, de mis poemarios, pero será la gente del futuro la que rescatará esos textos o no los rescatará. Nosotros tuvimos una experiencia que tú conoces, que fue la del Círculo de Mujeres Poetas, que yo creé cuando llegué. Sí. Y lo creé porque todas las poetas se estaban quejando del ninguneo al que estaban sometidas. Sí. Y yo le dije, bueno, hay que dejarse de quejar y vamos a hacer cosas. Es decir, ¿de qué sirve quejarse? De nada. En la queja, en la cosa, eso es paralizante. Tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer o lo que tú puedes y olvidarte de las circunstancias. Entonces, la verdad es que había cosas reales. Te voy a contar una anécdota. Don Juan Bosch en el patio de Natacha Sánchez hace una reunión para dar a conocer el Círculo de Mujeres Poetas. Ahí está don Pedro Mir, don Virgilio Díaz Grullón, la gran intelectualidad. Carmen Sánchez acababa de sacar un libro maravilloso que se llama Descalza entre piedras. También aprovechamos para dar a conocer el libro. Ahí está ese infante terrible que era Enriquillo Sánchez. Entonces Enriquillo Sánchez coge el libro de Carmen, lo ve, lo abre, lo pondera y entonces le dice, esas piernas son las tuyas. Porque en la foto de la portada eran unos pies, y Carmen se puso a llorar porque Carmen era sigue siendo el candor personificado, una muchacha que llegaba del interior del país, de una timidez ancestral. Carmen Inver, que está ahí conmigo, me dice, Chiqui, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Nosotros lo que queríamos era entrarle a patadas, pero no podíamos. Y entonces quien entra ahí a defendernos es don Virgilio Díaz Grullón, que era un caballero. Porque entonces a esto otro escritor añadió la famosa frase de Schopenhauer de que las mujeres somos animales de ideas cortas y pelo largo. Y entonces entró don
don Virgilio como un Quijote a defendernos pero ese es un episodio. Yo te puedo contar uno tras otro, tras otro. Por eso yo digo que en algún momento, si tengo tiempo, voy a escribir un anecdotario narrando. Te doy un ejemplo, pero este es jocoso. Yo vine y dice, Chiqui, ¿cómo es que tú dijiste que te llamas? Chiqui Vicioso. Chiqui Vicioso, sí, Chiqui Vicioso. Chiqui Vicioso, sí. Y me dice, Chiqui, si me permites hacerte chiqui chiqui, el vicioso sería yo. Y eso me pareció a mí lo más cómico que yo había oído en años. Y entonces, porque yo vine, era extraordinario en su sentido del humor. Eso es una anécdota jocosa, aunque era irrespetuosa. Pero hay otras que son terribles que no voy a narrar en este programa, pero que pienso en algún momento, cuando tenga tiempo, contar, porque narran la situación de la mujer. Entonces, el Círculo de Mujeres Poetas comenzó con un homenaje a Ida Cartagena Portalatín, una sufrida. Acuérdate que don Manuel Rueda definió a Ida como monstruo que menstrua. Y Aida me contó una serie de anécdotas que son para cortarse la vena. Porque ella llegaba, una muchacha de Moca, del interior, con una inteligencia. Bueno, es una poetasa. Y entonces, bueno, de hecho nosotras nos llamamos poetas, porque Aida dijo, ustedes no son poetisas, ustedes son poetas. Dense a respetar, porque poetisa aquí se asocia con la cursilería, los zapaticos. Entonces, nos llamamos poetas. Eso solo bastó para que nos lincharan en el parque, que si el diccionario decía que las mujeres... Entonces yo dije, a mí qué me importa el diccionario es el legado de los muertos. Es decir, de lo que otro inventó antes que yo llegara, yo tengo derecho a cambiar el significado. Pero eso no se excluyó, no nos lincharon porque no podían. Esa palabra de poeta, poetisa. Entonces, el círculo fue, musicalizamos los poemas, Xiomara Fortuna era parte del grupo, viajamos el país entero a todas las gobernaciones, ahí andaba Manuel Jiménez, León David, Mercader, yo, Xiomara, en un jeep viejo que yo tenía de la Segunda Guerra Mundial que se dañaba cada cierto número de kilómetros. Dormíamos donde quiera e hicimos ese círculo. Después vino el concurso de décima y poesía de las mujeres campesinas. Esa fue una experiencia hermosa. Se terminó porque Miriam Ventura se fue a Nueva York, Mayra Alemán se fue a Nueva York, Carmen se casó, empezó a tener niños, Sabrina se fue a Miami, quedó Carmen Inver, quedé yo, pero no, ya no había círculo. Ahora, lo que me gusta a mí de Anticanon es que ahora ha surgido este grupo de muchachas, la mayoría negras además, que está trabajando no solamente en la cuestión de género, sino la cuestión racial y de clase en su temática. Y eso me ha parecido una maravilla. Yo estuve en su último congreso que reunió 80 mujeres de todo el país. Eso es una proeza. Ellas hicieron la graduación anterior en el techo de mi casa, que por cierto será para ella en el futuro. Y yo veo ahí como, ¿cómo te digo? Como una semilla que sembramos en los 80, que está dando fruto ahora en el 2020 y 2021. Y eso me llena de alegría y de esperanza, porque este país a veces puede ser una bomba de neutrones para ti como creador, ¿no? Porque en vez de recibir, como tú dices, ¿cuánta gente ha celebrado esta novela? Mucha gente se me acerca, leí, me encantó, tacatá. Yo le digo, bueno, publíquenlo. Claro.
Por eso yo salgo de aquí, ¿eh? Ahora sale la versión portuguesa. Lo vamos a poner a circular en la Feria del Libro de Viena el 23 de noviembre. ¿Este 23 de noviembre? Sí, y yo te voy a traer la versión portuguesa. Y la va a poner a circular el embajador de Brasil en el Centro Cultural Brasilero. Además de que va a estar el embajador de Portugal. De ahí de Viena nos vamos a Lisboa. Y en la casa de Saramago, a quien le voy a dedicar la versión portuguesa, porque realmente es uno de los escritores que yo más admiro y respeto y quiero, vamos a poner a circular la versión en portugués. Es decir, que el objetivo mío es que esta novela llegue a la lengua portuguesa. Y va a llegar en Brasil y va a llegar en Portugal. Y estamos trabajando en la versión inglesa, la traducción, pero ya esa la vamos a lanzar el año que viene. Okay. Porque Junot me decía, Chiqui, yo no puedo enviar referir esta novela a la crítica norteamericana si no está en inglés. Entonces va en inglés también. En el mercado norteamericano. Al mercado norteamericano. Solo cuando tú sales de aquí y entonces la obra tuya empieza a ser reconocida por la academia. Yo te puedo decir que todos los días yo recibo cartas de estudiantes de la y profesores que están haciendo su maestría y su doctorado en mi trabajo. Eso a mí no me gusta decirlo porque suena un poco como arrogancia. Y no es arrogancia, te lo estoy informando. Sí. Entonces, hay como 5,000 tesis doctorales ahora que están, tú lo puedes ver en una cosa que se llama Academia Edu, que te dice cuánto. Entonces, ya cuando una obra pasa a ese nivel, tú te puedes acostar a dormir porque no es que importa que aquí no la reconozca. No. Aquí todo el mundo está con su pequeño libro bajo el brazo y un cuchillo en la boca, sí, peleando contra el otro para cosas como si eso tuviese la más mínima importancia. Sí. Bueno, yo creo que novelas como esta no necesitan defensa. Es un texto que se defiende por sí solo, que tiene la suficiente solvencia para ser leído desde cualquier tradición y para cualquier lector, ¿no? Es un texto que no para nada es, digamos, difícil para un lector medio, si bien va intercalando planos narrativos distintos y voces distintas, pero yo creo que la fortaleza de las voces es lo que le da la estabilidad a la novela. Exactamente. La fortaleza de las voces. Cada una de las voces narrativas se establece muy bien, los personajes son increíblemente llamativos y evidentemente que el habla de los personajes es la que nos conecta con ellos. Exactamente. No son las descripciones las que nos... Es como hablan los personajes, como realmente nosotros... Lo digo como lector. Exactamente. ¿Qué planes tiene ahora? ¿Hay un trabajo con esa novela? ¿Ya tiene un título? La novela sobre Nueva York, me refiero. New York. New York. Porque la gente dice, voy para New York. Se va a llamar así solamente New York. New York. N-U-Y-O-L. New York. ¿Y ya está en qué proceso está? ¿En qué estado? Ay, está en el proceso de realmente agarrarle el hilo, porque tú sabes cuando tú tienes como muchas ideas, el asunto es ¿cuál es la central? Yo estoy leyendo mucho a los jóvenes novelistas en Estados Unidos. Es muy interesante porque están haciendo exactamente lo que a mí me interesa. Es decir, ellos van contando una historia sobre el mundo literario norteamericano, la cosa, a través de una aparente historia muy simple. Y entonces yo estoy mirando a eso
con mucho cuidado. Básicamente lo que tú ves, leo y releo una misma novela muchas veces porque estoy buscando el hilo conductor. Cuando lo agarre me sentaré a escribirla. Decía Isabel Allende que lo que te define como novelista no es la primera novela, es la segunda. Porque la primera novela puede ser una carambola, pero la segunda... Bueno, pero las primeras novelas también son fuertes, en el sentido de que es una propuesta que ya de alguna manera uno presenta una teoría de la novela, ¿verdad? Una concepción de la novela. Y la mía va a ser esta, ya yo la establecí aquí. ¿Será también una novela así híbrida? Es femenina, te voy a explicar por qué. Porque las mujeres, a diferencia de los hombres, son eclécticas. Date cuenta que una mujer está cocinando, hablando por teléfono, dándole un cocotazo al niño. ¿Tú entiendes? Y atendiendo como 100 cartones al mismo tiempo, algo que marea a este señor con su metodología parlamentaria. Las mujeres somos así, entonces fíjate, si tú lees la crítica literaria femenina, para mí la Biblia fue Elaine Showalter. Elaine Showalter dice, hay 3 etapas en el decir femenino. Generalmente la primera es autobiográfica, porque la mujer tiene una gran necesidad de decir, yo pienso, yo creo, yo siento. Y eso tú lo ves en su novelística, en la poesía, en todo. Dice, en la segunda etapa ya la mujer empieza a preocuparse por la forma. ¿Qué es lo que me distingue a mí de Carmen Invero, de Carmen Sánchez o de Miriam Ventura? Es decir, yo tengo una manera de escribir, de decir, de pensar. Y la tercera es la preocupación por la crítica. Generalmente los hombres proceden, dada su cultura, como palabra de Dios. Entonces nos ad nauseam Meshonik. Meshonik dice esto y hace esto. Y por favor, Freud, cógelos a todos. Es la palabra de Dios. Las mujeres no proceden así. En los textos femeninos hay sociología, antropología, teoría literaria de varios autores. No es una Biblia. Entonces van tejiendo sus textos como redes, como telarañas. Y van contando, por ejemplo, si tú te das cuenta, en el caso de Marina en particular, el personaje lo construyen los demás. Sí. La mamá, el psiquiatra, el médico, el mejor amigo, la mejor amiga, la bruja. Son ellas las que... ahí está el concepto de la telaraña. Igual con Bandeiras. Entonces, ese es el estilo que a mí me interesa, porque además te permite explorar 8 personajes distintos en cada uno. Mira Cole, por ejemplo, ese es uno de los capítulos que más trabajo me dio, porque Cole es, en ese aparente simple, ahí hay un universo que es el de los cocolos en este país, pero Cole también. Entonces, ese es, ya yo establecí como Saramago con su estilo, donde no usa puntuación, la conversación fluye así, porque él dice, nadie dice como Juan Luis Guerra, querida mujer, 2 puntos, no me hagan ¿cómo? No hay marcas de diálogo tampoco. No, tampoco. Él escribe como la gente habla. Entonces, casi todos mis libros van a responder a una construcción colectiva, a un conjunto de voces, que es lo que a mí me interesa, y que es lo que te da el sentido de la época, el sentido del tiempo. Por eso es que New York me está dando tanto trabajo, porque es una Babel. Sí, inmensa. Es inmenso. Entonces,
diablo, ¿cómo tú intentas aproximarte a ese? Yo en Nueva York vivo obsesionada, por ejemplo, a mí me obsesionan las ventanas. Cada vez que veo todas las ventanas en un edificio gigantesco, pienso en cada ventana de eso vive una familia o vive una persona con una historia particular. ¿Tú entiendes? Una vida particular. Y entonces es como que todas esas vidas se asomaran por la ventana. ¿Y cuál es la que tú vas a contar? ¿O cómo tú vas a sintetizar eso? Es una locura. Intentar abarcarlo todo. Yo no, en esa abarcadera es que, y me tiene paralizada, sí. Claro está. Bueno. No sé casi si tenga que... Las novelas se meten, o eligen pocos personajes, una familia, o trabajan de forma coral con todo un conglomerado de personajes. Me gusta que has usado la palabra coral, porque estoy bastante metida también en la mitología griega. De hecho, el último poemario, que se llama Olimpos, es la reescritura de la mitología a partir de la visión de las mujeres. Entonces he rescatado todos los personajes femeninos de la mitología que están contando la historia a partir de su tendencia, su visión, su concepción. Entonces, no vas a poder hablar de Nueva York si no tienes ese coro, ese conjunto de voces. Sí. Aunque, como tú dices, quizá lo pueda reflejar una familia o un personaje. Puede ser. Pero no sé. Estoy en esa etapa en que no sé nada. Philip Roth hacía unas novelas monumentales con pocos personajes y bueno, metía toda una época en las novelas, la época de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo Jersey, ¿no? Él era de Newark o de Jersey era. No me acuerdo. Roth. Y bueno, novelistas ahora contemporáneos como Franzen también son muy abarcadores en ese sentido. Exactamente. Por ahí más o menos anda la... Yo anduve atrás de Carlos Williams, me fui a su casa, porque ese es un escritor también monumental. Estoy revisando a John Dos Passos, que escribió una novela sobre Manhattan monumental. Uh-huh. Edith Wharton, pero que Edith Wharton como aristócrata lo que hace es reflejar el tiempo de su tiempo y la, ¿cómo te diría yo?, las peculiaridades de esa clase. Y igual que Virginia Woolf, que lo mismo, uh-huh. Refleja ese tipo de preocupación. Hay cosas de ella que no me gustan. A mí Orlando no me convenció. No. No. Y mira que la leí, la releí, pero no me hizo creer que lo que planteaba era posible. Pero hay un momento a mitad de la novela en el que más o menos sí, sobre todo cuando hace la transición, ¿no? El personaje es un poco... Claro. Y acuérdate que un poco frágil, como un Deus Ex Machina ahí raro, que no cuaja bien. Exactamente. Y acuérdate que el gran talento de un novelista o de una novelista es hacerte creer que esa absurdidad que está contando es real. Uh-huh. Uh-huh. Y que tú te lo creas. Yo creo que por ahí usted definió un buen escritor como alguien que te hace olvidar que estás leyendo. ¿Qué es la diferencia entre Vargas Llosa y Márquez? Vargas, es imposible no tener en cuenta la técnica cuando tú lees a Vargas Llosa. Casi la puedes cortar con una tijera. Pero García Márquez no, tú te metes en ese cuento y realmente tú piensas que Remedios la Bella subió al cielo con... Sí. Tú sabes que el escritor está ahí con Vargas Llosa, tú sabes que lo que está haciendo, ¿no?
y no da un poco de tal vez de aprehensión ese gusto por tal vez por el virtuosismo de la técnica, por mostrarse mucho, tal vez. Es que eso es vanidad de vanidades. Camila Enríquez decía que la tarea fundamental de un escritor es, además de darse a entender, conmover. Y yo no creo que Vargas Llosa lo logra. Yo leí esta novela. Por ejemplo, yo soy una apasionada de Flora Tristán. Sí. Y la anduve buscando, porque yo me tiro a buscar, como me tiré a buscar a Manuela Sáenz en América Latina. Iba a ir a Paita, donde a ella la enterraron, pero Neruda había hecho la trayectoria antes que yo, buscándola, y en Paita le dijeron que a ella la habían enterrado en una fosa común por la plaga y que no había manera. Entonces yo dije, bueno, ¿a qué voy a ir a Paita? Después te podría contar un mar de anécdotas de buscando así se llamará algún trabajo alguna vez, buscando a Manuela, pero buscando a Flora. Y a mí no me conmovió para nada la novela de García Márquez sobre Flora Tristán. De Vargas Llosa. De Vargas Llosa. Me pareció tan falsa y me parecieron tan falsos los diálogos. Sí. Una mujer tan angustiada como fue Flora Tristán, y además de eso, una mujer tan revolucionaria. Acuérdate que ella funda el movimiento socialista en Francia, y que la frase obreros del mundo unido no es de Marx, es de ella. Entonces, todo eso está ausente en esa novela, y a mí me dejó, yo dije, esto es lo que se llama un ejercicio vacío de cosas. Entonces él a mí no me gusta por eso, porque siento que hay un alarde técnico que no lo veo en otros escritores. No, y hay un momento también en el que él ya parece vaciar las novelas ya como en un molde. En un molde que ya está ahí, van para allá y salen, ¿no? La novela realmente parece pintada ahí, porque los personajes están todo el tiempo como que no se mueven. Hay un poco cuando narra lo de Gauguin en Tahití y tal ahí, pero ya eso está como tan visto. Tan gastado. Contrastar a Tristán con Gauguin y con esta vida, con lo libertino, a eso yo no le encontré como ninguna relación. Que ella no fue libertina en realidad. No. Ella se fue al Perú huyéndole a la violencia del marido. Exacto. Y ahí padeció toda la persecución de un tío que era obispo y se quería quedar con todos los bienes de su familia. Hay una dimensión de Flora Tristán que a mí me interesa más y que suscitaría para un novelón. Y es que Simón Bolívar se hospedaba en la casa de los mariscales Tristán. Y el rumor fue que Simón Bolívar tuvo un romance con la señora Tristán y que realmente Flora es hija de Bolívar. Eso sí te da a ti los elementos para escribir un novelón, una gran ficción. Y si tú piensas que ella tenía el mismo ímpetu liberador de Simón Bolívar, entonces todavía tiene más sentido la cosa, ¿me entiendes? Claro. Pero lo otro, esto que él escribió, me pareció. Y Gauguin, ¿qué es lo que podía haber heredado de su abuela? Bueno, el espíritu, el gusto por lo exótico, sí. El espíritu aventurero, pero está de más el personaje, ¿no? Totalmente. Yo dije, ¿qué cara? Esto está muy traído por los pelos. Exacto. Y no tenía nada que ver con él. Bueno. Doña Chiqui, hemos nosotros abusado de su tiempo. Yo quiero darle las gracias en nombre mío, en nombre de Bao, en nombre de Manny, de Rubén, por haber estado aquí, por acompañarnos, por sacar parte de su tiempo para acompañarnos. Le habíamos pedido que viniera, pero usted creo que estaba en Canadá en ese momento. Sí, exactamente. Pero
finalmente se ha dado. Esta es su casa, ojalá podamos tenerla nuevamente. Vamos a hablar de poesía la próxima vez, porque yo tengo mi visión muy particular de lo poético y ahí tengo mucha... Recuerdo un poeta que me dijo, yo tengo 7 libros que nadie ha leído, pero él se considera un profeta y yo que soy discípula de Camila me reí. Gracias por invitarme. Yo te dije que después que oí ese programa me encantó y dije, voy para allá. Qué bueno, su casa. Gracias. Realmente estamos encantados de que hayan estado con nosotros en Bao Radio, en el podcast Ayo la Borracha, un podcast de literatura que hacemos para Bao Radio, y hemos estado en la compañía exquisita de doña Chiqui Vicioso. Nos han conversado sobre su novela, sobre su visión de la novela contemporánea y sobre 1000 temas más, de lo que ojalá podamos pronto volver a tenerla para conversar de nuevo con ella. Gracias a ustedes. Gracias. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.